abordar ahora algunas de las relaciones de consumo del consorcio, en la cual se encuentra en una situación de disparidad, de asimetría, como se dice legal, en cuanto a las precondiciones en las cuales los intervinientes en una contratación llegan a encontrarse o a interactuar. Uno tiene mayor capacidad en cuanto a, a la habitualidad en la actividad que realiza. Y bueno, dada esa experiencia, dada ese conjunto de, a veces, corporización que nutre a una cámara determinada de cierta actividad, como son, por ejemplo, las entidades bancarias, las compañías de seguro, los constructores, bueno, tienen una formación habitual en la materia que los predispone de otra manera frente al consumidor, quien es ignoto y es lego en la habitualidad de ese negocio. Entonces se presenta una situación de disparidad en cuanto a esto decíamos, a la idoneidad, a las capacidades o a la competencia con la que uno llega a enfrentarse. Entonces, se nutre quien tiene mayores prevalencias y mayores prerrogativas en eh, conformar los contratos, y el otro normalmente adhiere porque tampoco entiende tanto de la materia. Bueno, esas relaciones de consumo en las que se presenta para el consorcio, nosotros habitualmente las calificábamos en un mapa genérico como las relaciones con el constructor, con los contratistas, con las compañías de seguro, eh, con las entidades bancarias y con los suministros de energía, con los concesionarios de suministro de energía. Bueno, estas son las relaciones de consumo. Luego hay dos relaciones de consumo que también están en boga, como se dice en estos momentos, porque están cada vez más afluentes de jurisprudencia, enrolando de actividad. Bueno, y en el caso de alguna legislatura ya contemplado específicamente el administrador y el ex administrador en las obligaciones que le corresponden luego de cesar en el cargo. Básicamente nos referimos a la devolución de la documentación y a la rendición final de cuentas. En estas dos situaciones, y el administrador durante toda su gestión, bueno, también son relaciones de consumo en las cuales el consorcio es un consumidor y todos estos son prestadores. Bueno, si bien el contrato el contrato de mandato legislado bajo reglas de consumo tampoco está previsto específicamente para el administrador del consorcio, no obstante, legislaturas locales así lo contemplan o así lo señalan. Bien, entonces volvemos a esta cuestión de encasillar las relaciones de consumo en la cual se encuentra el consorcio. ¿Bien? Ni los copropietarios en principio, ni los consorcistas, que son diferentes a los copropietarios, como ya lo hemos dicho, ni, por supuesto, el edificio, que es otra cosa. El edificio es simplemente la materialidad del lugar físico donde se desarrollan estas actividades. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de entidades bancarias. Las entidades bancarias, ¿cómo ingresan a este sistema consorcial? Bueno, ingresan un poco forzadamente porque al órgano de las manos, al órgano de recaudación de compromiso consorcial a través de la firma, es decir, de liberación o de admisión de compromisos por nombre, cuenta y supuestamente órdenes del consorcio, las realiza el administrador, que es su órgano de ejecución, es el órgano ejecutivo, que debería seguir mandas eh, eh, emitidas o extrapoladas desde el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto le compete en específico a la tarea del administrador del consorcio, artículos 2037 a 2069,
El contrato de mandato también legislado por el Código Civil Comercial de la Nación en los artículos 1319 y siguientes hasta 1334. Obligaciones genéricas del mandatario, obligaciones específicas de este mandatario de esta actividad y leyes locales cuando regulan su actividad. En este caso, en la Ciudad de Buenos Aires la regula la 941 y y la 757, que es la ley de procedimiento de consumo. Y en la provincia también, la 14701, y en otras provincias que tienen legislación específica con regulación de la actividad del administrador como proveedor de servicios de consumo también. Bueno, ahí después se plantea otra situación, es la de encontrar márgenes o límites para saber si esa relación de consumo del administrador y también del exadministrador, por supuesto, cuando dejó de serlo, pero aún tiene obligaciones para con el consorcio hasta la aprobación final de su mejor dicho, la aprobación definitiva de su rendición final de cuentas, lo libera de toda responsabilidad. Sin esto no hay liberación, y si no, la liberación del plazo de 5 años por prescripción de la acción, oponible si se quiere por el administrador o no, o lo convierte en una obligación natural, o bien si presentadas debidamente son tomadas por el consorcio y sin respuesta quedan tácitamente aprobadas a los 30 días o al año cuando se trata de diferencias numéricas nada más, sino de cuestionamientos sobre la gestión, porque recordemos que la rendición de cuentas del administrador es una rendición de los números, de lo gastado, de lo ingresado y gastado, y de la gestión, de cómo realizó la gestión. Entonces estamos hablando de práctica, mala práctica, lo que se conoce con los términos latinos mala praxis, mala práctica, o deficiente, perjudicial, falta de diligencia, de celeridad, que haya generado perjuicio, por supuesto, al patrimonio del consorcio. Es el cual está bajo su mando, no al patrimonio de los copropietarios que lo transmiten al consorcio con las expensas. Pero mientras el consorcio no lo toma y solamente lo toma entregando el recibo de pago específico, determinado, detallado, descriptivo, imputado, conceptuado para esas expensas, para ese periodo, si no lo tiene, bueno, entonces el dinero sigue siendo en el bolsillo de otro, la cuenta bancaria consorcial, ese es el contrato, cuenta corriente bancaria a nombre del consorcio, seguirá estando en el bolsillo de pero no ha hecho una efectiva entrega del objeto, y tampoco hay una recepción, por lo tanto no está cancelada la obligación con el pago. Entonces, acá tenemos a los copropietarios, titulares de unidades funcionales y, como decíamos, a las entidades bancarias que se involucran en esta cuestión y en base a lo que veníamos hablando, porque esta ley local, bueno, acá tendríamos que completar, esta ley local, acá tenemos que completar en nivel de jerarquía de la normativa a los reglamentos de propiedad, los cuales alguno quizá tal vez no contengan nada con respecto a las entidades bancarias, lógicamente, reglamentos de antaño, ¿no? No se refieren de ninguna manera a esta posibilidad de abrir cuentas bancarias a nombre del consorcio. De hecho, en la práctica, en la habitualidad, el camino recorrido hasta los últimos años había sido siempre el de retener dineros del consorcio a manos del administrador en una caja chica, o directamente ingresaba a su patrimonio cuando le extendía el recibo, hasta tanto lo gastara, quedaba en el patrimonio de alguien, y bueno, quedaba en el patrimonio del administrador, y lo que le sucediera a esta persona era patrimonio suyo. Si esta persona fallecería, era patrimonio de los herederos. Si esta persona
lamentablemente tenía un accidente de tránsito en el cual era culpable y lo embargaban o lo ejecutaban en su patrimonio y este dinero desaparecía porque era patrimonio del mismo, o también lo podía empeñar para diferentes actos jurídicos de su vida privada. Bueno, esto llevaba a tener múltiples realmente consecuencias para los consorcios, en el cual una persona, hasta incluso a veces cuando trasladaban el dinero materialmente, contrataban seguros de transporte de dinero porque, bueno, recaudaban y era mucho. Todo esto fue un poco solucionado mediante la interposición de las cuentas bancarias a nombre del consorcio, y esto es lo que facilita discriminar patrimonios. A nombre del consorcio quiere decir, sí, es lógico, alguien dispone de ellos y no es esta persona porque no existe, es decir, sus manos son en definitiva las manos de otro que es su mandatario, que es el representante legal, quien va a realizar las extracciones o ordenar las transferencias desde esta cuenta, ¿no? Es decir, la maneja otro, pero para eso rinde cuentas. Ahora, mientras tanto, está en el patrimonio del consorcio. Claro, puede ser embargado también o ejecutado estos fondos si quien debe es el consorcio. El consorcio le puede llegar a deber a la AFIP, que tiene la facultad de embargar aún sin pasar por un proceso judicial, por leyes especiales que hacen a la recaudación del Estado, o bien por proveedores a quienes el consorcio le debe, porque lógicamente a los únicos que le debe el consorcio es a proveedores. Le debe a proveedores que vienen a realizar tareas para conservar la edificación, que es una de las dos metas de existencia y razón de ser del consorcio. La otra, como ya sabemos, la regulación de las conductas de las personas que residen, habitan o transitan por esta edificación. Decíamos, a los únicos que les debe el consorcio es a los proveedores o a la entidad de recaudación del Estado. Ahí hay un nivel de subordinación con la AFIP, hoy se llama de otra manera, pero no importa, la seguimos conociendo como AFIP, o Agencia Federal de Recaudación Impositiva, o lo que fuere. Que acá es donde van a parar, por supuesto, las retenciones en las cuales está obligado el consorcio por ley tributaria para realizar frente a quien le gira dinero por las ganancias de esto, por si estos se hacen los pillos y no depositan todas sus ganancias. Entonces el agente de retención, cuando paga, retiene y efectúa las integraciones correspondientes. Lo mismo cuando el proveedor, que no es un proveedor, sino que existe una relación de dependencia con el encargado, y las cargas sociales que hacen a su próxima vida desempleada cuando sea jubilado, o a la actual cuando requiere de su obra social para que le preste los servicios médicos correspondientes a él y a sus afiliados, allegados. Efectúa acá las contribuciones a esas cargas sociales y le retiene los aportes correspondientes a su salario bruto y los envía a la agente de recaudación federal. Bueno, esto se hace también a través de entidades bancarias, sí o sí. ¿Esto? Como la cuenta de salario para hacer la transferencia del dinero. No obstante, la ley de contrato de trabajo aún sostiene la capacidad, o mejor dicho, la posibilidad de hacer el pago en efectivo. Pero se utiliza normalmente y es seguro bastante, más allá que tiene que firmar el recibo de cobro de salario, lógicamente, para liberar a la transferencia bancaria, y la transferencia bancaria acá obligatoria, con las respectivas retenciones. Incluso, bueno, las empresas de limpieza y de seguridad tienen otras retenciones, además del impuesto a la ganancia, como ser el IVA, y las empresas de servicios eventuales también, otro más, pero bueno, el consorcio luego veremos que tampoco debería utilizar a trabajadores de servicios eventuales, porque para eso tiene la clasificación laboral del suplente. Bueno,
Volvemos a las cuentas bancarias. Cuentas bancarias consorciales, como dijimos, en todo tipo de banco que le preste a este tipo de cliente la posibilidad de abrir una cuenta corriente bancaria, en la cual ingresan dineros que vienen directamente de los deudores del consorcio, que son los copropietarios, y sale dinero que va directamente a los acreedores del consorcio, que son los proveedores. O bien, eventualmente y extraordinariamente, el acreedor de un consorcio podría llegar a ser un copropietario que ya se sitúa de este lado. ¿Por qué? Porque realizó tareas de reparación en partes comunes y lo hizo cuando le correspondía hacer el consorcio, entonces adelantó de alguna manera la deuda de expensas futuras y se compensa. Entonces puede existir que esa compensación o ese reembolso sea girado directamente cuando el consorcio cuenta con fondos y no esperar a que se devenguen esas futuras expensas para dejar de cobrárselas, sino que se lo devuelve en dinero, porque esas inversiones pueden ser importantes. Esto lógicamente se da, quizá no lo hemos detallado en el capítulo de reparaciones con precisión, pero bueno, lo mencionamos acá. Esto se da exclusivamente cuando está habilitado para realizar esas tareas de reparación de partes comunes y nunca está habilitado, salvo cuando ejerce los prerequisitos del 2054, que es la gestión útil. La gestión útil a favor del consorcio, cuando le correspondería al consorcio, le avisa al consorcio que tiene que reparar, el consorcio no lo hace, o le dice que no lo va a hacer, o que no tiene fondo, le dice al consejo, si existe, por supuesto, al órgano de fiscalización, le dice que no corresponde, que no lo va a hacer, bueno, y se nutre se aboca en esa facultad que había delegado a favor del consorcio de conservar partes comunes, la vuelve a recuperar y ejecuta estas tareas, pero no existe una compensación directa, sino que debe ser sometida a un reconocimiento de esa gestión útil, porque puede haber sido inútil o deficiente o insuficiente o sobreabundante o exagerada o demasiado onerosa, y luego no es reconocido. ¿Quién lo reconoce? El órgano gubernativo, que es la Asamblea. Bueno, estas son posibilidades en las cuales también funciona la entidad bancaria para pagarle a los acreedores del consorcio. Bueno, luego la cuestión fundamental acá es que también lo empuja al órgano de administración esta ley local, como decíamos, que le impone la obligación a él, pero en su vínculo de regulación de la actividad. Regulación de la actividad no es legalidad de la actividad. La regulación es su situación profesional para con el Estado. En este caso con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a poner como ejemplo, y es una cuestión particular de él, en la cual en nada se debería ver involucrado ni este ni otro consorcio, porque son sujetos de derecho diferentes que nada tienen que ver en esto con el Estado. No obstante, el Estado, a través de ordenarle al administrador para su práctica profesional frente a las infracciones administrativas que le controla el organismo de control, la autoridad de aplicación del Estado, que es la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, obliga indirectamente a que lo haga para el consorcio, porque le dice, usted tiene que depositar los saldos del consorcio en cuenta corriente bancaria a nombre del consorcio. Entonces, si esta ley lo obliga y este es el que se encuentra en el medio del camino porque los fondos son de él, bueno, lo que termina haciendo es obligando al consorcio indirectamente una ley ejecutiva, perdón, una ley legislativa, pero con carácter administrativo de habilitación de una profesión, está obligando a una persona jurídica que no está obligada por ella porque sus leyes, sus leyes no lo obligan. Entonces lo que la ley no le manda a hacer no le puede ser exigido por Constitución Nacional, artículo 19, ¿no? Libertad de legal de cumplimiento de las leyes, y el Código Civil no le obliga al consorcio a tener cuenta corriente bancaria. En la legislación de su materia específica, título quinto, libro cuarto del Código.
Bien, entonces indirectamente se ve obligado. Y acá habíamos empezado, antes de acabarse la tinta, reglamento de propiedad. Reglamento de propiedad es otra eh, legislación que compete al administrador. Ahora, si el reglamento actual, sí, digo actual porque a partir del 2015, ¿no? El artículo 2056 acá prevé que los reglamentos puedan contener estipulaciones específicas para el órgano administrativo o puedan contener cualquier otro tipo de especificaciones o estipulaciones que convergen a la vida jurídica del consorcio, más allá de cualquiera de sus órganos. Si estipulare que las expensas se abonan en cuenta bancaria, bueno, listo. Entonces, o que las extracciones para pago a proveedores, a terceros, a entidades gubernativas, sean, o a indemnizaciones de quien corresponde, sean extraída de cuenta bancaria. Bueno, si el reglamento lo dijera, es la ley interna del consorcio, que para eso la hizo el consorcio cuando se formó como tal, y bueno, entonces aplica esto. Hasta ahora no he visto ningún reglamento que así lo contenga. También puede ser dictado por actas, por supuesto, porque es otra legislación que si dijera que el consorcio debe tener cuenta corriente bancaria, si lo dijera estaría bien, porque tampoco confronta a los reglamentos ni confronta a leyes superiores, porque estas no lo prohíben tampoco, no lo contienen, lo dejan abierto a la complementariedad o suplementariedad de normas inferiores. Pero, como decíamos recién, acá hay una ley que lo impulsa al administrador a cumplir. Bueno, algunos creen que a cumplir, otros creemos que no tanto, porque si uno es fino en la lectura, dice la ley que el administrador debe depositar los saldos consorciales en una cuenta. Y si en realidad saldos deberíamos pensar que son los fondos que le quedan al administrador luego de recaudar y gastar. Ahora, si lo que recauda es exactamente lo que gasta, o a veces incluso se debe, porque muchas veces los pagos a los proveedores se le van haciendo eh, en cuotas o particionados como puede, como va recaudando, y nunca hay fondos, entonces no tiene nada que depositar en una cuenta bancaria consorcio, porque no hay saldos. Y además, cuando los hay, esos saldos están comprometidos y se pueden rápidamente extraer de la cuenta, y nunca pasa por acá. Así que no existe en principio obligación legal de pagar expensas en cuenta bancaria consorcial, y de hecho, si un copropietario fuera a pagar las expensas en manos del administrador contra entrega del recibo, estaría correcto, y tampoco podría ser obligado a hacerlo de esta manera, porque no lo exige así la legislación consorcial, salvo, decimos, si el reglamento sí o un acta debidamente consensuada por todos, quiero decir, pulida a través de la notificación a los ausentes con el artículo 2060, quiere decir perfectamente aplicable para todos, aun cuando no cuente con voluntades expresas sino tácitas, por el silencio o por haber perdido la votación. Bueno, pero entonces es legislación vigente y aplicable para esta persona jurídica y para este centro de actividades económicas llamado consorcio. Entonces, la cuenta bancaria consorcial relaciona a esta persona jurídica con otra persona jurídica. Con una persona jurídica, banco, entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina, que tiene su propio régimen de Contraloría y de autoridad de aplicación, y también, bueno, de prevención y disciplinario, porque si de esta cuenta surge un cheque que luego carece de fondos, existe una disposición, una circular, una normativa interna del Banco Central autorizando a cancelar las cuentas de la persona que la emitió en todos los consorcios, o todas las cuentas que tenga actividad esta persona, y a veces eso perjudica la dinámica consorcial, ¿no? Luego, bueno, ¿quién maneja o dispone de esa cuenta? El representante legal, y esta ley le invita a que sea en conjunto, conjuntiva, alternativa, indistintamente, con algunos otros
interesados, como son los copropietarios, salidos de asamblea, por supuesto, o directamente con miembros del consejo, si ellos quisieran. No están nunca obligados, pero si quisieran, sí, son prevalentemente o primordialmente los elegidos para compartir esa fiscalización, porque miran lo que hacen las manos, sin responsabilidad, por supuesto, como ya lo hemos hablado en el capítulo correspondiente de consejo, sin una responsabilidad directa en cuanto a la idoneidad o a la diligencia o a la celeridad con que lo hagan, y por supuesto voluntaria. Se deslindan o se deshacen o descartan ese compromiso en cualquier momento, y entonces se elegirá a otro copropietario para que lo haga, o no lo hace nadie. Hay administradores que piden que en su carpeta de presentación, que es otra faceta, a veces olvidada, que está su propuesta contractual, es como sus estipulaciones, sus cláusulas de adhesión, a las cuales el consorcio se aviene sí o sí si lo quiere contratar y lo designa en acta. Entonces, además de las obligaciones del mandato del Código Civil en lo particular, en lo general, las leyes locales, el reglamento, las actas, funciona también esta secuencia de cláusulas contractuales, y el mandatario, cuando se propone, las hace, al ser designado o al ser renovado o en cualquier momento, siempre que sean sometidas a la voz del consorcio, que expresa la voluntad, que es la asamblea. Bueno, entonces si acá estipula que solamente cobrará por cuenta bancaria, bueno, hay que tener en cuenta que las cuentas bancarias consorciales son a nombre del consorcio, porque esto indica que el patrimonio contenido allí es del consorcio. Y no es lo mismo las cuentas recaudadoras, porque las cuentas recaudadoras, que solían tener, no sé si aún las conservan algunos bancos, recaudadoras, ahí estamos, solían tener algunos bancos, era un poco una simulación, porque en realidad eran cuentas de estas personas con subcuentas consorciales, y se hacían figurar como que la cuenta era de esta persona jurídica, pero en realidad pertenecía a una bolsa mayor perteneciente a él. Entonces, en definitiva, el patrimonio era de esta persona. Bien. Entonces, la cuenta bancaria consorcial con una entidad autorizada al efecto, y la la persona jurídica co-contratante, es decir, el bilateralmente contratante con el consorcio, lo que hace es una remesa periódica, normalmente mensual, por supuesto, y verifica cuántos fondos hay depositados, y de allí extrae lo correspondiente a su operativa. Entonces este es el costo de la operatividad de la cuenta, y lo retiene y lo extrae directamente para sus arcas. Entonces al otro le queda lo que allí le queda. Y bueno, emite por supuesto un extracto bancario que permite luego a los administradores hacer conciliaciones bancarias con los ingresos y los egresos de, de dinero del consorcio, los ingresos de quienes fueron a depositar expensas acá, y los egresos a quienes les pagó a través de transferencias bancarias. Bueno, todo este mecanismo digitalizado prevé que algunas consideraciones especiales, como que la rescisión unilateral puede ser emitida por el banco en cualquier momento, con aviso previo nada más, para que éste tenga la oportunidad de cambiar. Y luego algunas cuestiones un poco ásperas, como son la de el banco autorizar a una persona que haga extracciones de una cuenta que está en el banco, pero por orden de alguien que es representando a por supuesto, se dispone de dinero, que ya una vez dispuesto, por supuesto que no es repetible, no se recupera. Entonces, tiene que estar muy seguro de la calidad representativa de esta personería del mandatario de esta persona jurídica. Entonces, ahí empezamos a dilucidar cuándo
cuántos recaudos toma el oficial de cuenta del banco para verificar que este que está disponiendo de una cuenta o que viene a abrir una cuenta es verdaderamente el representante de este. Y ahí empezamos a dilucidar la cuestión de las actas de designación, que es el instrumento el cual hay que mirar. Entonces, está bien designado, es un matriculado, está vigente en la matriculación, está suspendido, bueno, suspensiones no hay todavía, pero en algún momento quizá la haya, está inhabilitado para ejercer el comercio, eh, tiene un plazo que se está cumpliendo y qué pasa cuando se cumple el plazo y no me trae la renovación de su cargo. Bueno, está acompañado por quienes dice el acta que tengan que estar acompañados conjuntamente para movilizar dinero. Bueno, se presenta otro y acá venimos con la cuestión de las dobles administraciones. Cuando se genera este lío de las dobles administraciones, un grupo de propietarios nombra a un administrador y otro grupo sostiene a otro y se presenta un dilema en este órgano asambleario, que es el órgano legislativo, y unos sostienen la legalidad de la designación de alguien y otros de otro, y esto se da, por supuesto, hasta en países se da que unos reconocen a un presidente, otros a otro. Bueno, entonces, en los consorcios se da y mucho, hasta que se resuelve, únicamente, casi siempre nombrando a un tercero que no es ni el defendido por uno ni por otro, porque eso no tiene resolución ni siquiera judicial. Entonces, ¿quién de los dos es el habilitado, el nombrado por este grupo o el nombrado por el otro grupo para manejar estas cuentas? Entonces viene el administrador, presenta un acta móvil, porque no cuenta con el libro, pero está certificada, protocolizada por un escribano y el banco le abre una cuenta a él y viene al otro día el otro y en el mismo banco presenta otra acta móvil diciendo por los propietarios que ahí dicen haber celebrado una asamblea legal y contar con mayoría suficiente para haberlo nombrado al otro, al que trae ahora el acta. Entonces el banco cambia y ahora ya le tacha a este la posibilidad y se la permite a este, pero al otro día viene este con un nuevo acta que desafecta este acta porque el otro grupo de propietarios dicen haber celebrado una asamblea y bueno. Hay bancos que requieren que el acta esté sí o sí en el instrumento legalmente previsto para esto, que es el libro rubricado, pero a veces el libro rubricado o no lo tiene ninguno de los dos, o quien lo tiene en realidad es el que lo debe devolver, porque está bien nombrado el otro. Bueno, entonces ahí empezamos a dilucidar y ven las cuestiones de nulidad asamblearia presentada por copropietario, y ven las medidas precautorias, donde le piden a los jueces que prohíba innovar la situación y a este no lo autoriza a hacer desafectación. Y bueno, cuando el dinero lo maneja otro, una de las consecuencias es esa. Y si el dinero lo manejara ellos, el único inconveniente sería que el grupo le paga a cada administrador y luego el que termina siendo administrador a la larga por agotamiento financiero o porque uno se desliga de la situación o porque nombra un tercero y ninguno de los dos, y se analiza a ver quién le pagó a uno de ellos, que en realidad intentaba pagarle, por supuesto, el consorcio, que es el acreedor del copropietario, qué hizo con su dinero, porque si lo aplicó para cuestiones consorciales, bueno, bienvenido sea y habrá que darle la derecha que su pago fue eficiente al consorcio porque lo utilizó el consorcio. Y si no lo aplicó acá, se lo deberá restituir para que le pague nuevamente al consorcio y habrá acciones personales. Pero como se sabe, no es mandatario de entonces acá no hay vínculo. Entonces nos preguntamos qué tipo de restitución puede existir ahí. Quizá la de pago indebido a persona que no era el acreedor. Bueno, habrá que ver si la acción legal procede o no. Porque muchas veces esto lo hacen para sostener a quien nombraron, que necesita ser respaldado financieramente. Bueno, y en esto volcamos a la mayor trascendencia que tiene el giro de una entidad bancaria cuando recibe expensas. ¿Por qué? Porque recibe el pago de expensas que, como dijimos, no está obligado el copropietario a hacerlo de esta manera, ni el administrador tampoco a exigírselo a la persona jurídica. No obstante, ante el desconocimiento o ante el silencio de la persona jurídica, esto funciona así. Entonces, los copropietarios
depositan en entidades bancarias sus expensas y reciben como contraprestación un ticket o un comprobante bancario a donde dice haber efectuado el depósito. Creen con esto tener la cancelación del pago y esto es incorrecto desde todo punto de vista. Primero porque le hace el pago a un tercero y no es al consorcio, aunque este tercero sea solo una caja que le gira inmediatamente al bolsillo de este el dinero, pero quien le emite el comprobante no es el acreedor, sino un tercero que no tiene ningún vínculo con él y le dice: usted depositó X cantidad de dinero. Y le puede poner en el comprobante que es expensa, pero esto es insuficiente. Y tiene una fecha también, y tiene un monto que, si uno lo confronta con los montos de la liquidación de expensas, lógicamente ve que coincide con la expensa de ese mes. Entonces no puede caber otra posibilidad que lo que quiso cancelar fue la expensa de ese periodo, porque coincide en el monto, coincide en la fecha de vencimiento, coincide en la cuenta donde la misma liquidación dice que debe girar el depósito, y no tiene ninguna otra deuda con el consorcio, sino solo esa. Entonces, bueno, cabe la posibilidad de decir: no, por coherencia, lo que hice fue pagar expensas. No obstante, si el consorcio no emite el recibo y lo lleva a instancia judicial, el juez va a decir: eso no es un pago. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos del pago especificados también en el código, en la normativa del Código Civil Comercial, que son localización, puntualidad, imputación, conceptos y, por sobre todo, la titularidad del acreedor, es decir, la firma hológrafa del representante, hológrafa para que se pueda peritar, para saber si es la correspondiente a esta persona o no. Y esto nos lleva también a pensar si el que firma el recibo es un secretario o es un empleado administrativo. Si es suficiente. Bueno, tampoco es suficiente, porque no es el, o si la firma digital es suficiente, y no, porque es dubitable, esa no se puede verificar. Bueno, creo que los peritos por ahí se la rebuscan para hacer caligráficas o escopométricas sobre firmas digitales, pero no contiene los rasgos de una firma hológrafa con presión, con la tinta, este, con las terminaciones, las aristas y todas las características de análisis de las asignaturas. Bien, entonces es insuficiente. Esto lo hemos hablado con un poco más de detalle en el apartado de obligaciones del consorcista, del copropietario, de pagar expensas. Es insuficiente el comprobante. Entonces lo que tiene que hacer es canjear los comprobantes por el recibo de pago, que está contemplado en esta ley que le ordena al administrador ser una persona diligente, profesionalmente diligente. Establece ahí los requisitos del pago en el artículo 9, inciso L, con precisión, y se corresponden con los exigidos por la ley. No obstante, los jueces saben, no son tontos, y entienden que la dinámica actual conlleva a que los ejecutados estén haciendo depósitos en cuenta bancaria consorcial, y entonces le dicen al ejecutado en la causa, le dice: mire, su comprobante no sirve para oponer la excepción de pago. No obstante, el acreedor deberá contemplar esos depósitos en cuenta bancaria al presentar la liquidación judicial final, porque efectivamente sé que están en su bolsillo. Agárrelo, tómelo, haga la liquidación y venga acá. Le vamos a poner las costas a porque no es la forma de cancelar obligaciones, pero también sé que si le hace todo el depósito de la liquidación final en la cuenta judicial donde corresponde, también usted va a contar con plata de él en la cuenta bancaria consorcial. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Devolvérsela. Y eso ya no me compete a mí, porque no es materia de discusión judicial. Entonces, hágalo. Mire, tiene plata en el bolsillo, cuéntela, póngala en la liquidación final, y luego obviamos el depósito judicial. Usted se lo contabiliza, le ponemos las costas a porque no hizo como correspondía, pero quizá ya cancela la obligación y se termina el juicio de ejecución de expensas. Bueno, un poco esto es el resumen de la necesidad de las cuentas bancarias, y
por sobre todo de la posición del consorcio en una relación de consumo avalado, ayudado, amparado por las leyes de tutela jurisdiccional cuando se presenta un conflicto entre la entidad bancaria y el consorcio, de tutelar a esta persona porque se la entiende en disminución de capacidades y de idoneidad para sostener y llevar adelante este tipo de negocio jurídico o, de, o de implemento del curso moderno del giro dinerario o financiero. Deberían o podrían tal vez también, desde algún tipo de legislación, estas entidades bancarias emitir créditos para los consorcios, sobre todo para la conservación edilicia, pero ya hace rato que eso no se ve, lo que se denomina habitualmente créditos blandos o facilitados en cuanto al operativo, porque tengamos en cuenta que las entidades bancarias se nutren también. Hay por lo menos, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en el ámbito de la provincia, más de 100.000 de estas personas, y bueno, son clientes, son clientes. Entonces, bueno, una de las formas de atraer, de atracción de los clientes o de, o de beneficencia, no beneficencia altruista, sino conveniente, ¿no? Pero de, de facilitar negocios sería la de otorgar créditos porque el consorcio siempre es solvente. Como sabemos, el consorcio responde con su patrimonio y si no, responde con el patrimonio de cada uno de los copropietarios subsidiariamente y solidariamente, además, frente a terceros, luego mancomunadamente entre ellos, responden con las unidades funcionales. Todo consorcio, al menos con 2 o 3 unidades funcionales, a la venta, cuenta con capital suficiente para responder a cualquier tipo de obligación. Bien, hablamos entonces de consumo y de entidades bancarias en este capítulo. Luego seguiremos con otros.